espiritualidad, sobre todo, a través de su meditación, sus coloquios con Dios, sus profundidades. En una forma general, ¿sí? Por eso la patrística dice, pues, la enseñanza de aquellos que están pues enseñando por su vivencia a través de sus vivencias personales y características con la intimidad con Dios. Entonces lo que se estudia en la patrística pues es eso, ¿no? Los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia que han aportado a través de su vivencia espiritual y de su vivencia humana en la caridad, en el amor, en la comprensión, en la unificación y guía y dirección de sus escolantes, es decir, de aquellos que han tenido a cargo. Sí, algunos han fundado, otros han fundado, otros son vivenciales. Pero así son los padres de la iglesia en ese sentido, aquellos que destacan. Vamos a la lectura. ¿Sí? A los grandes lagos. ¿En qué iban ustedes? En tercer semestre de preparatoria. Tercer semestre de preparatoria. Sí. ¿Y están seminaristas? No, es un trabajo de filosofía. Ah, de filosofía. Hubiéramos llevado a Oscar, que es el filósofo. Pero bueno, díganme. Y bueno, una vez entendido lo de la patrística, nos gustaría saber sobre la escolástica. Pues es los padres de aquellos que tienen cátedra. O sea, los padres son los padres de la iglesia que están fundamentando su vida a través de su enseñanza. La escolástica, pues como dice escolar, aquellos que ya en una forma catedrática enseñan a través de sus escrituras, sus libros, sus vivencias personales y lo ponen por escrito, ¿no? La escolástica es aquellos que ya vienen en una formación de estudio de profundidad de filosofía y teología. Son aquellos que ya, también la patrística, no quiero decir que aquellos no, sino aquellos son más vivenciales en la espiritualidad y son más intelectuales en el razonamiento. Sí, la escolástica son más razonables, pero llegan a un punto de vivencialidad de la fe, a encontrarse con Dios. Es la escolástica, sí, a grandes rasgos, ¿sí? Sí. No en el sentido rígime, como de... ¿sí? Ese es en la comparación patrística y escolástica. ¿Sí? ¿Y de San Buenaventura qué nos podría decir de él? Pues San Buenaventura es uno de los grandes padres de la iglesia en sus profundidades de coloquios, en el sentido de sus escrituras y su vivencia. Sí, San Buenaventura pues, nos enseña el camino al cielo, el sentido de sus escritos, de su espiritualidad, de la unificación con Dios, de la profundidad de la palabra y de la vivencia espiritual y humildad de nuestro Padre San Francisco. Fue uno de los grandes pues, teólogos y filósofos de cátedra que se le reconoce como uno de los grandes padres de la iglesia. Padre de la iglesia es aquel que lleva y aporta, ¿sí? Entonces su vivencia de estar en una unificación espiritual bajo una humildad y sencillez, porque ellos no perdieron el piso. San Buenaventura y los santos no pierden el piso, vamos a decir, ese plan. No por tener una erudición o una capacidad intelectual se creen más, sino más bien son más humildes. Y a pesar de que tienen una profundidad de cátedra y de filosofía aguda, y tienen esa agudeza filosófica, pero también teológica, ¿sí? De profundidad de conocimiento y vivencialidad con Dios. Entonces, San Buenaventura es grande rasgos, ¿eh? Porque los escritos de San Buenaventura y todo eso, conocerlos o leerlos, pues hay que investigarlo, ¿sí? Entonces, San Buenaventura es franciscano, uno de los que destacó dentro del franciscanismo, pero en una profundidad de teología y filosofía, de las letras, y que lo deja por escrito en varios libros, ¿sí? A grandes rasgos. A grandes rasgos, porque meterse con eso, pues hay que investigar, pues hay que buscar eso, lo que responden ustedes. Y ya que nombró a San Francisco, pues también... Pues es el padre de nosotros. Sí, ¿qué opina usted de él o qué conoce en general? Pues es mi fundador. Conozco un hombre humano, como todos, ¿verdad? Como todos, tanto los patrísticos como los escolásticos y como San Buenaventura, y todos los que han destacado en la iglesia en cuanto a profundidad de espiritualidad y oración, de meditación. Francisco era un hombre trovador, un hombre común, como todos, vamos a ponerlo, pero un hombre que destacaba en cuanto a la alegría, en cuanto al liderazgo, en cuanto al movimiento de los jóvenes, por eso llamaban el líder de los jóvenes, y pues era muy disipado humanamente.
a un tiempo de hasta los 24 años. Como tenía dinero y era descendiente de familia de un mercader de telas, Pedro Bernardone y Juana Pica, sus papás, él simplemente, pues el papá era el único hijo, ¿no? Quería que destacara y que fuera comerciante como él, en telas. Más empezó a entender y comprender porque quería ser caballero. En ese tiempo ser caballero era un destacamiento de una persona que se armaba caballero, se iba a defender a los lugares, a las cruzadas que llamábamos, o los lugares santos, y si lograba vencer, pues venía ya armado como un caballero de batalla y de defensa de la fe. Pero cuando se fue, simplemente nada más Dios dijo, no, pues tú no eres caballero para esto, regresa. Fue encarcelado, después fue liberado, y de ahí entendió que no era para caballero, para lo humano, en el sentido de defensa de ese aspecto, sino en la espiritualidad. Duró 3 años en crisis, lo que llamamos pues identificación de la vocación más profunda. Cuando se entra en crisis, era en depresión, vamos a decir ahora actualmente, o en una crisis personal de una identidad de su ser y de su vivencia. No le llenaba nada, ya no tenía el placer por ver pues, los placeres mundanos, la música, ser trovador, andar con las chicas, andar con los amigos, y se empezó a aislar. Entonces iba a los bosques, se iba a las cuevas, se iba a los lugares solitarios para encontrar su centro con Dios, esa es inquietud. Y ya cuando encontró a Dios, pues, se convirtió, hasta se despoja de las vestiduras, ¿no? Se desviste de sí mismo textualmente para revestirse de la gracia de Dios. Y de ahí después le dicen, pues, ¿qué le pasó a Francisco? Se volvió loco. Como es común, ¿no? Si alguien sale del patrón común, normal, de la relación humana de uno con otro, dice, pues, ¿qué le pasó? Se volvió loco. Sí, pero se volvió loco por Cristo, ¿no? Por eso decía, ahora mi caballero, mi Señor es Cristo, yo soy el caballero de Cristo. Y empezaba a cantar y a alabar a la naturaleza, a las criaturas, por eso se unificó tanto con las criaturas. Y por eso es el patrón ecológico a nivel universal, ¿sí? Desde la ONU lo determinaron como patrón ecológico de la naturaleza, porque amó a las aves, el sol, la luna, el agua, todo. Y sobre todo el hermano humano. Por eso fue destacando. Luego, lo que quería vivir era una minoridad perfecta. De tanta manera que él vivió el Evangelio, y dice en esta regla, vivir el santo Evangelio cual prometimos. Y vivir el Evangelio radicalmente, la vivencia de la palabra de Dios, el Evangelio, como él lo quiso vivir radicalmente. En pobreza, en minoridad, en castidad y en la dama pobreza que se casa. Entonces él quería ser menos de los menos. Y el Papa Honorio, en el III, sí le concede la regla a viva voz. Le dice, sí, te damos permiso de que fundes una orden. Porque él quería meterlo con los benedictinos, con otros órdenes que estaban en este tiempo de meditación o de profundidad o eremítica, pero no, él quería vivir una vida más austera, de pedir limosna, de ir por los caminos, así, con un sayal, como decía la palabra. No lleves nada más bastón, no lleves 2 túnicas, no lleves dinero ni nada. Y así se dispuso ahí, ¿no? Vivir. Empezó a traer su vivencia, su predica, su palabra, su ejemplo. Y aquellos primeros que lo seguían en las fiestas, en las farándulas y todo eso, fueron los primeros que empezaron a entrar a la orden. Él quería vivir una manera muy particular como una ermita. Por eso se iba y se retiraba a las cuevas o al bosque. Pero cuando Dios le dice, no solamente para ti, Francisco, sino para los demás. Y el punto decisivo de conversión fue cuando escuchó a Cristo de San Damián, que le dice, Francisco, ve y repara mi iglesia, que amenaza ruidas. ¿Qué iglesia? Pues la iglesia que estaba en nosotros. ¿Y qué amenazaba en ese tiempo? Pues la decreación de la misma iglesia. Había perturbaciones tanto los sacerdotes, obispos y todo, y el pueblo. Entonces dice, como tú tienes que ser el que reconstruya, ponga el dique de no destrucción. Entonces fue como un transformador o un reformador en el tiempo de la Edad Media. Y se le llama el Cristo de la Edad Media porque él quiso radicalmente vivir como Cristo. Por eso no se le llama, no es el Señor como Evangelio o el santo que vivió radicalmente el Evangelio, sino que se hizo Evangelio. ¿Qué quiere decir? Radicalmente vivió la palabra y semejantes a Cristo. De tal manera que le dijo, pues quiero yo vivir hasta los dolores, tu amor que tuviste para entregarte por nosotros. Y es por eso que tiene las llagas. Porque los estigmas Dios se los dio de Serafín Alá,
le da los estigmas, así como Cristo le da los estigmas. Y por eso es el primer santo que está estigmatizado. Recibe los sufrimientos de Cristo en la cruz, ¿no? Los clavos, y así muere después de 2 años. Entonces vienen todas las órdenes que él fundó. Fue la primera, la nuestra, que llamamos de observantes, y de aquí se vienen a agregar varias, los capuchinos o los conventuales. Luego viene la segunda orden, que son de las mujeres, que se llama las Clarisas, Santa Clara de Asís. Y luego viene lo de la OFS, que ahora llamamos Orden Franciscana Seglar, que antes era la tercera orden. No sé si ustedes conozcan a la Virgen del Pueblito. ¿De dónde son ustedes? ¿De aquí? ¿Pero no han oído de la Virgen del Pueblito? Yo he oído, pero así de conocerla muy bien, no. Pues conózcanla, es la patrona de todo el pueblo, de todo Querétaro, los queretanos. Precisamente la Virgen del Pueblito es la patrona de nuestra provincia y es la patrona de Querétaro. ¿Y cuál es la actitud? ¿Por qué le digo que conozcan a la Virgen del Pueblito? Porque está la Virgen del Pueblito con Jesucristo, si lo han visto. Está grande, está chiquita. Pues ahorita van al templo y la van a ver allá al frente. Ahí está en el altar arriba, en el retablo. Entonces está la Virgen del Pueblito y el otro que dicen, ¿es otra virgencita? No, es Cristo, es Jesús. Y abajo está Francisco hincado con 3 mundos, ¿sí? Lo van a ver, ahí está la identidad de lo que estoy diciendo. Francisco, que se consagró la orden a Nuestra Señora del Cielo, a Santa María de los Ángeles, que es la patrona de la orden. Y aquí nosotros lo representamos dentro de nuestra provincia, o está así, se fue agregando varios elementos, Cristo, Francisco y las 3 órdenes. Los 3 bolas o mundos que tiene recargada y está abajo de la imagen son las 3 órdenes. La primera orden de nosotros observantes, la segunda orden de las clarisas y la tercera de los seglares. ¿Sí? Por eso estoy diciendo cómo conformó las 3 órdenes de su Padre San Francisco. Ya de ahí viene a agregarse varios institutos, varias congregaciones que llevan la espiritualidad franciscana. Pero más, pues conozco más a mi padre, ¿verdad? Más que a los demás. En el sentido, por eso, seguir las huellas de Francisco enamorado es pues buscar esa espiritualidad. A ver si se enamoran ustedes y se vienen de felicitos, ¿eh? Así a grande grado también de nuestro Padre, hay que vivir su espiritualidad, hay que seguir. ¿Qué otra cosa por ahí? Y también queríamos preguntarle, ¿usted qué piensa, cuál es el fundamento principal de la escolástica? Por la enseñanza de la teología en cuanto a la verdad. La escolástica es la investigación de la verdad de Dios en esa lucubración. Hay 2 formas, decimos que filosofía enchila de la teología. Es decir, la filosofía es servidora de la teología. Nosotros para ser sacerdotes tuvimos que pasar el plan de la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Amor a la sabiduría. Y la sabiduría es el razonamiento puro. Es por qué esto, por aquello, como Aristóteles, como Sócrates, como Platón, como Descartes, como Hegel, como todos los pensadores, ¿sí? Como todos los filósofos o grandes pensadores que quieren descubrir la verdad. ¿Por qué soy y para qué soy y por qué existo, para qué existe? Entonces empiezan desde Platón, ¿no? de Aristóteles, ¿no? Toda esa mentalidad, si ustedes han visto algo, yo creo de eso. Sí. Sí. Bueno, ellos son los primeros que empiezan a través de preguntas y respuestas, la escolástica, a través de preguntas y respuestas, ¿qué es esto, para qué es esto y qué contesta? ¿Sí? Y eso nos lleva a una profundidad de razonamiento para llegar a una verdad, entre comillas, y después, ¿dónde se basa la verdad? Sabemos que nosotros, por la filosofía, es fría, es dura, es indiferente, o sea que no tiene un sentido de espiritualidad, y la teología es la base fundamental del estudio de Dios. Pero es necesario estudiar la filosofía para poder entender algo de Dios, algo del gran misterio de Dios. Que lleguemos a descubrir su gran misterio, no, sino simplemente algo del misterio de Dios. Pero se tiene que agudizar la mente a través de la filosofía. Filosofar es razonar, ¿sí? Es tener por conceptos lo que se ve, llegar al punto del por qué y para qué. Y la teología, la teología es la esencia de que por qué y para qué aquello lo hizo y la fundamenta Dios. Ese es el misterio de la fe en una profundidad de estar con Dios. Entonces, en el sentido, la escolástica es la base pues, del estudio, de la pregunta por respuesta, ¿sí? En eso se basa
pues la escolástica, la escuela, el estudio, la profundidad del conocimiento, a base de preguntas y respuestas. Como un niño, ¿no? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? El niño tiene que buscar el conocimiento que va queriendo asimilar desde pequeño. Y el hombre tiene que buscar la clarificación del conocimiento que ha aprendido o la profundidad misma del conocimiento que sabe. ¿Por qué es esto? Pues para un servicio de mi persona o para un servicio de la comunidad, un servicio de mi ser. ¿Por qué estudio? ¿Ustedes por qué estudian? Mm, Para aprender. ¿Y qué aprende qué? Para pues, poder vivir. Para ser exitosos. Para ser exitosos, para poder vivir, ¿qué más? Para conocernos, a como no quedarte en la ignorancia. Salir de la ignorancia, tener un conocimiento y concepto más alto, más aprendible, más abierto a los hemisferios, ¿no? De una agudeza, de un conocimiento claro y preclaro, que tengas una avanzada, un avance de tu ser y tu desarrollo humano intelectual. ¿Sí? El estudio, ¿qué quiero estudiar? Después digo, pues me gusta aquello que estudiar, me gusta leer, me gusta profundizar pues en la historia, en la ciencia, en las artes, y ya va un patrón de conocimiento. ¿Qué es lo que quiero conocer? Pero siempre se basa en ¿para qué estudio? Pues para tener una base fundamental social, cultural y humana, ¿no? Es la base para yo tener un desarrollo adecuado y propio en la sociedad y en mi humanidad. ¿Sí o no? Esa es la base. Tener un conocimiento más amplio para desarrollar mis capacidades y mis aptitudes o cualidades para poderlas aplicar más adelante. Entonces el estudio es esto. El estudio es una búsqueda de la capacitación y de amplitud de las cualidades, conceptos para poder estar mejor en la sociedad y desarrollarme dentro de la humanidad. A grandes rasgos, hay que profundizar. ¿Sí? Sí. ¿Qué otra cosa? Por eso les pregunté por qué estudian. ¿Cuál es su fin? Están en la prepa, ¿no? Sí. Sí. Pero no tienen un futuro. Mm, O sea, yo estoy estudiando, me gustaría esto, me gustaría aquello. ¿Qué te gustaría a ti? Poder vivir de algo que me gusta. ¿Y qué te gusta? ¿Qué edad tienes? 16. 16. ¿Y no has proyectado algo? Siempre he dicho que me queda mucho tiempo para pensar. ¿Te quedan? Pues no te queda mucho tiempo, mi caballero, porque la vida es un día. Sí, un día. En el sentido de la vivencia, nada más el momento de que lo estoy viviendo este tiempo, este momento. ¿Quién sabe si mañana despierte? ¿No te has puesto a pensar eso? Pero no de vivir con temores, sino simplemente dice, bueno, vivir a lo máximo mi día, el tiempo que estoy viviendo el presente. ¿Sí? Sí. Pues me queda mucho tiempo para pensar, pero quién sabe. Sí, entonces se va proyectando, ahorita vas buscando a través del estudio, no tienes algo fijo, pero vas descubriendo qué es lo que te gusta, o para lo que te enfilas. Tú quieres estudiar algo, ¿no? Sí. Bueno. ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes? 16, igual. ¿Y qué te gusta? ¿No has puesto a pensar? Sí, medicina. Medicina. Bueno, ya dice, ¿y por qué? Este, Fíjate, esa pregunta que tengo es de las cosas, es exactamente las preguntas, ¿sí? ¿Por qué? Pues desde joven, no sé, me ha interesado sobre la medicina. La medicina de joven. Pero no tienes patrones, por ejemplo, tu papá, alguien que sea médico, nada, desde joven. ¿Y tú? Pues yo me gustaría estudiar algo que tenga que ver con artes visuales o arquitectura o pues pintura. Bueno, artes visuales, arquitectura, pintura. ¿Y tú? Ingeniería aeronáutica. Aeronáutica. Bueno, pues aquí hay Sí. construcción de aviones, ¿no? Sí. O armazón de aviones. ¿Está bien? ¿Y tú? Informática. Informática. Bueno, mi patrón nomás él dice, pero no estoy tranquilo, tú toma tu tiempo, no esperes que todo el tiempo, ¿eh? Sí. Pero conforme van estudiando, van clarificando y van proyectando. A veces hay cambio, pero lo que se tiene que dedicar es lo que hacer, es lo que gusta, es lo que les place, es lo que es mejor para ustedes que se pueden desarrollar. Escúcheme una cosa, es por gusto, no es por dinero, ¿eh? Porque ahora lo que es patronal es para buscar una vocación, es decir, es que se gana mejor, es que ahí se gana más. Entonces no es vocación. La vocación es el descubrimiento como los santos, como los filósofos, los teólogos, los científicos, los que han desarrollado el arte, si queremos, o lo que ha desarrollado la ciencia, la tecnología, o la
el mercado en el sentido de desarrollo comercial y eso. Les gusta y por ahí se van y se desarrollan adecuadamente. No lo toman como un rulito ahora actualmente decir, en esta ocasión se gana más. No, no es el fin. Es en esta ocasión me gusta más y me puedo desarrollar mejor mis facultades, mi capacidad, porque me gusta. Y pongo el empeño total a eso. ¿Sí? Porque si ando balanceando, a veces hay muchos que se van por la medicina, no quiero decir que tú. Y después dicen, no, pues no era para mí, para la medicina, yo creo que era para leyes, o soy para esto otro. Seguro, ¿no? Hay cambios. Pero el sentido, cuando se va enfilando, ella va proyectando qué es lo que desea. Y ahí debe aplicarse. Aplicarse, es decir, desarrollar, interesarse, investigar, todo lo que se pueda. ¿Sí? Yo esos grandes rasgos les doy eso ya en una forma académica, en una forma de investigación, pues es más amplio, no todo. Tanto el sentido patrístico como escolástico y como todos aquellos que han destacado. Nada más por esa información que les dan. ¿Sí? Entonces son los padres de la iglesia, son aquellos que investigan escuelas, pues escuela, ¿sí? Es aquellos que han tomado un patrón de línea para poder desarrollar sus a bien de, siempre es a bien de. Y pues ese sentido desde allá de Platón, Aristóteles, todo eso es un descubrir el interior del ser y las capacidades del mismo ser en su desarrollo humano. ¿Sí? A descubrir por qué se razona, por qué se piensa, para qué, hasta qué punto se puede llegar. Sabemos que muchos, pues la mayoría eran ateos, no creían, pero sin embargo descubrieron el punto, antes a un punto de Dios. O sea, bueno, ¿quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Ah, pues es un punto, el misterio de Dios. Pero no tocaban el punto, aunque varios sí. ¿Sí? ¿Qué otra cosa, caballeros? Nada más. Bueno, pues esa gran novedad, los otros, hay otros más académicos aquí en mi casa. Yo soy menos académico, yo no soy académico. Aquí tenemos franciscanólogos que tienen licenciatura y un filósofo, pero si hubieran dicho algo así, ¿qué es lo que querían? Pues le hablamos al filósofo.